locomotor es la unión del sistema óseo con el sistema muscular. ¿Listo? También encontramos otras funciones, como la de inserción en el sistema óseo específicamente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se va a agarrar el músculo si no es del hueso? O sea, sin hueso no hay músculo, y sin músculo no hay hueso. Entonces, la de inserción, recuerden muy bien esa, porque ¿de dónde se va a sostener el músculo? No se va a sostener en el aire, claramente. Entonces, ahí encontramos otra más. Encontramos la de la articulación, sobre todo en los huesos carpo, porque permiten, estos huesos pequeños permiten que haya una movilización en conjunto con una serie de tendones y articulaciones y músculos para que pueda haber un, digamos que un ligero doblez que permita realizar una acción. Y por último, como les dije anteriormente, el sistema óseo también tiene esa función fundamental de producción de sangre, sobre todo cuando está en periodo de crecimiento, que eso se estudia mucho, por ejemplo, en ortopedia, porque pues, ortopedia principalmente la gente lo asocia con los huesos, ¿cierto, muchachos? Pero en el principio la ortopedia solamente era dedicada hacia el proceso de crecimiento de los huesos de los niños, no de los adultos ni patologías adultas pues del sistema óseo. Entonces, ahí es cuando interviene la ortopedia. ¿Por qué? Porque dentro del hueso hay unas estructuras que todavía no, o sea, como les dije anteriormente, el hueso cuando ya está adulto lo que guarda es grasa dentro de él, o médula amarilla como le llaman, pero es realmente tejido adiposo. Pero cuando está joven tiene que haber médula roja para que haya un crecimiento del hueso. Y lo mismo sucede cuando hay un desbalance en el cuerpo, que se consume toda esa médula amarilla, la médula así, y se crea otra vez esa médula roja para que el cuerpo pueda crear glóbulos rojos, para que el cuerpo pueda adaptarse a ese cambio que está sufriendo. Hasta aquí todo claro, cuéntenme, díganme. No, qué pena, buenas tardes. Alguien está grabando la clase. Yo no tengo cómo grabarla, entonces no creo que me la estén grabando. De todas formas, yo voy a montar en el Drive ahora, porque es que se me da mi computador y me tocó ver el guión completo pues, de la clase del día de hoy para que los que no pudieron pues, asistir a la clase, si quieren ir, pasen y le den una mirada al PDF en conjunto con las diapositivas. Pues no es mucho, pero es algo. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta del tema o todo claro, todo bien, todo bonito. Perfecto. Nada, nada de dudas, todo claro. Y me preguntan, ¿cuántas médulas hay? Médula ósea solo hay una, pero se divide en amarillo y rojo. Eso, muy bien, a ver si te respondieron. Ahí te respondieron. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia, aclaración que quieran hacer? Muchachos, recuerden que no es un perfecto, que no me equivoco, o algo que quieran agregar, o todo claro, todo bien. Y sus funciones, producir células sanguíneas e inmunitarias, pues, principalmente. Por eso, cuando
cuando no hay suficiente respuesta inmunológica, sobre todo en pacientes con cáncer, se hace un trasplante de médula ósea. Y listo, seguimos. Entonces ya vimos las funciones, muchachos. Así muy por encimita, ustedes saben que la primera clase de cada sistema, en este caso este que es un poquito más extenso, es solamente generalidades, lo más básico es, ¿listo? ¿De qué está hecho el esqueleto? Encontramos tres tipos de tejidos cuando estamos hablando del esqueleto. Encontramos tejido óseo, tejido cartilaginoso y tejido fibroso. ¿Listo? Ya vamos a analizar uno por uno y vamos a ir viendo cómo funciona esa banda. ¿Listo? El tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? Es aquel tejido lo que generalmente conocemos, entre comillas, como hueso. ¿Sí o qué? Es el tejido que más se regenera de todo el sistema óseo, porque tiene un flujo muy constante de sangre y es fisiológicamente activo, siempre está tan dando, pum, 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 pum. Dentro de este tejido óseo encontramos varios tipos de células que cumplen funciones fundamentales dentro del hueso. Como aquí podemos ver, células óseas son la osteogénica, osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Ustedes miran, este man, ¿qué está hablando de osteogénica? Vamos a ir una por una. Empecemos con con los osteoblastos. ¿Qué es lo que hacen los osteoblastos? Los osteoblastos es que crean nuevas células óseas y secretan colágeno que se mineraliza, o algunas personas dicen que se osifica, pero cuando se habla de osificar es cuando es una estructura completa. Eso sucede mucho, pues se usa mucho ese término, sobre todo cuando se está viendo embriología, porque cuando el feto está pequeño, en realidad lo que es su esqueleto es puro cartílago. Entonces, los osteoblastos son esas células que se encargan de crear nuevas células y de secretar colágeno y mineralizar con calcio y con un poquito de potasio para rejuvenecer, entre comillas, y regenerar el tejido. ¿Qué es lo que pasa? Los osteoblastos y los osteoclastos tienen una relación directa, muy directa. ¿Por qué? Porque el osteoclasto va tumbando tejido viejo para renovar y el osteoblasto va agregando tejido nuevo, renovando la estructura. Eso es lo que pasa. Esa relación es fundamental, sobre todo en el estudio, por ejemplo, de la osteoporosis, muchachos. Ahorita vemos que puse ahí en las diapositivas para que más o menos vayamos entendiendo. Entonces, el osteoclasto destruye y el osteoblasto reconstruye y rejuvenece. ¿Listo? Ya nos encontramos con osteocitos. ¿Qué son los osteocitos? Son los que regulan la homeostasis mineral, es decir, los que regulan qué tanto calcio y qué tanto potasio necesita la estructura, necesita el hueso, muchachos. Y además dirigen esa absorción de minerales hacia la sangre, desde la sangre hacia el hueso, porque recuerden, pues, muchachos, que por el hueso, cuando se está pequeño, pues está sangrecita y hay un montón de terminaciones. Listo. Entonces, eso es lo que hace el osteocito, regular la homeostasis mineral y dirige la absorción de minerales desde la sangre para tomarlos y ya mandárselos a los osteoblastos para que creen nuevas células óseas. Listo. Y los osteogénicos, que
son aquellos que están encargados digámoslo así, de me escuchan, me cayó el internet. Entonces, prosigamos, muchachos. Espero que sí me estén escuchando, que la conexión esté buena. Bueno, entonces habíamos quedado en los osteogénicos, ¿cierto, muchachos? Alguien que me confirme, por favor. Sí, ahí. Entonces, cuando hablamos de las células osteogénicas, estamos hablando de que son aquellas que se encargan del crecimiento del hueso, es decir, tienen una función fundamental cuando se está creciendo en la infancia, y reparar el hueso en caso de por X o Y razón alguno de los otros tres haya causado algún daño, intentar repararlo y pues ya si hay un daño pues de una estructura, pues una fractura, entran ahí a actuar. Entonces, ¿cuál es la vuelta con el osteoclasto y el osteoblasto? Que el osteoblasto construye, ¿cierto? Pero el osteoclasto va destruyendo y el osteoblasto va construyendo. ¿Cuál es la vaina aquí? Que cuando el osteoclasto empieza a trabajar de una manera fuera del planeta, ahí es donde empiezan a haber problemas, o cuando el osteoblasto empieza a trabajar en dimensiones muy exponenciales. ¿Qué es lo que pasa con el osteoclasto? Que, ándale, me estoy presentando. Esperen un momento, yo aquí todo contento. Entonces, creo que ahí ya... Sí. Entonces, como les iba contando, entonces el osteoclasto va destruyendo y va rejuveneciendo, ¿cierto? Y el osteoblasto va construyendo nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Y es cuando hay problemas. Es cuando el osteoclasto empieza a trabajar de una manera exponencial y que no es su ciclo fisiológico normal y empieza a dañar más tejido del que debería. O sea, está tumbando tejido nuevo y no está dejando al osteoblasto trabajar. Es ahí cuando aparece una enfermedad, pues yo creo que algunos la conocen, que es osteoporosis, que es que se absorbe básicamente el tejido óseo y no empieza, o sea,
el osteoblasto está trabajando muy tranquilo a su ritmo, pensando que todo está normal, pero se empieza a volver más esponjudo, digámoslo así, el hueso, y más débil. Lo mismo pasa cuando el osteoblasto, el hueso está teniendo un crecimiento desproporcional. Es ahí el problema, cuando se rompe ese ciclo fisiológico, cuando se rompe ese balance, es cuando tenemos problemas, porque el uno come y el otro reconstruye y el otro va construyendo. Pero cuando alguno de los dos deja de estar a la par, es ahí cuando está el problema para el médico. Pues para la persona, pero ahí está el problema médico básicamente de esta enfermedad y de otras enfermedades. Porque así es el cuerpo humano. Entonces ya saben, el osteoclasto va tumbando, creo que ya ve que esto va para afuera porque ya está muy viejo, necesitamos cosas nuevas y el osteoclasto al otro lado va construyendo. Entonces ya saben que si hay un desbalance de alguno de los lados va a haber un problema siempre. Siempre va a haber un problema porque no se está cumpliendo ese balance, ese ciclo. Listo. ¿Quedó claro eso ahí de los osteoblasto y el osteoclasto? Todo clarito, nada de preguntas. Entonces, bueno, sigamos, muchachos. Aquí empezamos con el segundo tipo de tejido que tenemos pues en nuestro cuerpo, que es el tejido cartilaginoso. Este tejido lo podemos encontrar en las superficies auriculares, pues lo que nosotros conocemos como la oreja, eso es cartílago. Y también están en las superficies articulares, que es la muñeca, que es la que nos permite hacer el movimiento. En todas las articulaciones hay tejido cartilaginoso, pues, cartílago. Y fibroso, que es el que tenemos pues en la columna vertebral entre vértebra y vértebra para poder hacer el movimiento, para poder proteger la ósea también. Y el que está en la nariz, pues esos son los más conocidos. Y tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso. Ándale, niña. Muchachos, ahí está mismo mi pantalla. Sí, sí se ve la presentación. Listo. Entonces, como les estaba hablando, entonces hay tres tipos de tejidos, pero lo que es el cartílago, lo que conocemos como cartílago, pero pues en términos académicos se le conoce como tejido cartilaginoso, es un tejido que es muy firme y muy resistente. Pues uno no piensa eso porque básicamente usted coge las orejas y se las bajas, pero es realmente un tejido muy firme y resistente que básicamente es un colágeno con fibras proteínicas que digamos que de una u otra forma es el paso anterior a la creación del hueso, muchachos, porque, como les dije anteriormente,
en fetos, primero hay cartílago y luego se osifica y se crea el hueso, muchachos. Entonces es un tejido muy firme y resistente, pero a la vez este es muy raro porque es muy flexible. Como les dije, fibras proteínicas y colágeno. Encontramos que a comparación del tejido óseo, tiene mucho menos flujo sanguíneo. Por esto, la creación de cartílago o la producción de cartílago en caso de algún corte por X o Y razón va a tomar mucho más tiempo porque casi no hay vasos dentro de él, casi no llega la sangre a comparación de la cantidad que le lleva a los huesos, muchachos. Entonces, ahí hay una comparación clara porque claramente cuando no llega casi sangre, no llega casi nutrientes, energía, llamémoslo así más bien, para que el tejido se pueda regenerar de una manera fácil. Entonces, cuando empezamos a dividir este tipo de tejidos, encontramos tres tipos. El hialiano. Este es muy particular porque este es el que se desarrolla en el feto. Es la primera versión del esqueleto en el feto. O sea, es el primer esqueleto que por X o Y razón nosotros tuvimos en la vida, muchachos. Este tipo de tejido es mucho. Ya volví, muchachos. Me disculpan, pero la red está malísima. Malísima. Yo es que me viene donde la red está buena. No sé si será el computador. Sí, esperemos. Yo sigo presentando, muchachos. Ya veremos. Entonces, listo. Seguimos. Con base en esto, pues, el hialino es el cartílago, digamos que es el más cercano al hueso, porque como desde embrión es el que cuando se osifica se crea el hueso. Entonces, no solamente encontramos ese tipo de cartílagos en humanos, sino que básicamente en la mayoría de mamíferos encontramos el hialino. Las mayores zonas, pues, hay muchos tipos de cartílago, muchachos. Uno dice eso así por superficial, que este está en las orejas, que este está en las articulaciones, que este está en los discos invertebrados. Pero en realidad está formado, o sea, cada parte que tiene cartílago, manos, eso está formado de muchas células y muchas son diferentes, porque no es lo mismo la parte superficial de la nariz, pues la que usted se toca a la que tiene atrás, mano, es muy distinto. Y ese tiene una particularidad,
que con el paso de los años, como casi no hay flujo de agua, se puede volver necrótico. Muchachos. O sea, si uno eh, va perdiendo poco a poco, por X o Y razón, los pasos, los pasos que llegue la sangre a los cartílagos, porque es realmente mucho más difícil de que llegue a los huesos, puede que el cartílago se necrotice. Creo que se dice así. Sí, se necrotice. Hay el dilema, por ejemplo, con los piercings en el cartílago, porque cuando hay una infección en el cartílago es muy difícil retenerla, demasiado. Por eso, pues yo conozco varios casos de varias personas que se lo han hecho y pues les ha tocado salir por urgencias, porque básicamente el cuerpo no es capaz de aceptar el cuerpo extraño y no es capaz de defender si hubo una infección porque no hay cómo llegar sangre a ese lugar. O sea, por X o Y razón se va a infectar poco a poco porque el cuerpo no tiene cómo defenderse. La única forma de defenderse es llenar eso de pus e inflamarlo poco a poco, porque como les dije, el cartílago no tiene no le llega mucha sangre a comparación con el hueso, muchachos. Aquí hay una particularidad también que a mí se me ha olvidado mencionar, muchachos, y es que ahorita vamos a ver con el hueso que hay un revestimiento especial, se llama el pericondrio, que es como una telita que protege y que lleva la mayoría de terminaciones nerviosas del hueso. Y aquí cuando no hay un un pericondrio, perdón, el tejido no se puede regenerar. No se puede regenerar. Pues yo creo que ya hay avances, sobre todo en cirugía plástica, para, para regenerar pericondrio, no estoy seguro, pero es muy difícil. Dentro de la teoría, pues no sé si hay estudios clínicos o si ya está esa vuelta armada, porque realmente no estudié cirugía plástica, pero es muy difícil de regenerar cuando no está ese cubrimiento que se llama el pericondrio. Entonces, ojo con eso, muchachos. No se vayan a perforar en cualquier parte, en cualquier lugar, vayan a un lugar de confianza. Ya luego encontramos el cartílago elástico, o también conocido como cartílago articular. ¿Eh? Particular, articular, que este carece de pericondrio, una característica bastante diferencial con respecto al iliano, porque eh, este permite diferenciar su estructura de las otras de una manera muy fácil, no tanto como de las articulaciones, nada de eso, sino que usted sabe que usted en su orejita, usted lo que tiene es cartílago, pero usted cuanto más allá de la nariz, pues no se ha explorado por X o Y razón, y usted piensa que allá tiene hueso, pues tiene hueso, pero tiene cartílago también, muchacho. Este cartílago sirve más o menos como una protección del oído medio interno para, como lo digo todo, pues es que pues ya me lo dio, es naturaleza humana, es muy inteligente porque ella te pone un montón de cosas encima para que básicamente eh, protegerte e intentar que nada raro te entre a tu cuerpo, que claramente pues si queremos estudiar medicina es porque sobrepasan esas barreras, pero a mí personalmente me parece muy chévere porque muestra cómo el cuerpo se defiende a sí mismo desde su naturaleza propia. Entonces, prosigamos con el siguiente. El tejido fibroso que se encuentra en los discos invertebrados, muchachos. Intervertebrados, perdón.
que son los discos que hay entre cada vértebra que permiten que de una u otra forma nosotros con ayuda de los músculos y de algunas articulaciones dorsales podamos, pequeñas articulaciones, digamos así, dorsales, podamos realizar movimientos, mover nuestra columna derecha e izquierda. Esto es muy importante sobre todo porque recuerden que la columna vertebral protege la médula espinal, muchachos. Entonces, el cartílago también sirve como un método de protección más interno, pues más profundo en el cuerpo, pero que acaso tarde necesitarlo, lo va, lo va a utilizar, muchachos. Tenganlo por seguro que con tal de una u otra forma proteger la sangre, se va a pegar ahí, porque, como les digo, el nivel de protección dentro de la naturaleza misma del cuerpo humano va siempre a estar más protegido los órganos más sensibles, el corazón, el pulmón, el oído, que es que está muy adentro, y el encéfalo, muchachos, en conjunto con la médula espinal, que no son los órganos más importantes, pero sí son de los más sensibles, muchachos. Y ya prosigamos con la estructura del hueso. Vamos a ver, vamos a encontrar que las dos le vamos a llamar epífisis, así sea, pues así usted lo vea superior o anterior, el punto superior o anterior del hueso, siempre lo vamos a llamar epífisis, no importa si está arriba o si está abajo. Y consiguiente a esto, vamos a hallar la metáfisis, que es básicamente, miren, que es el epífisis, es esta partecita, miren, corta acá, listo. Y la metáfisis es esta como transición, este espacio de transición entre la epífisis y la diáfisis, que es donde se encuentra la médula amarilla. Y lo mismo, como les dije ahorita, lo mismo pasa en la parte superior o en la parte inferior de cualquier hueso, desde posición anatómica estándar, muchachos. Creo que eso ahí queda claro. Está claro eso de epífisis, metáfisis, metáfisis y diáfisis, muchachos. Creo que eso es sencillito, ¿cierto que sí? Entonces, ya vimos más o menos cómo podemos dividir la estructura del hueso. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a mirar. ¿Qué pasa? Es que acá casi no se puede ver. Espérenme, yo miro a ver si puedo hallar una manera para agrandar. ¿Qué pasa? Es que debido a que esta no es mi computadora cotidiana y no tiene Microsoft y yo no sé utilizar presentaciones de Google, entonces me disculparán.
Listo, yo creo que ahí se ve un poco mejor y más claro. Entonces, cuando ya nos adentramos un poco más al hueso, lo que nos vamos a encontrar, yendo, digamos, desde lo más exterior hasta lo más interior, vamos a encontrar uno, el hueso compacto, que es que la capa externa, que básicamente es una capa de células que está acompañada de una matriz de fibras proteínicas, principalmente compuestas de calcio y de fósforo. ¿Qué es lo que hace a esta capa muy importante? Que es la capa más fuerte que tiene el hueso en sí, porque de ahí para adentro van a ser estructuras mucho más delicadas, mucho más débiles, pues débiles entre comillas, porque de todas maneras siguen siendo duras, pero de ahí para adentro vamos a encontrar estructuras mucho más débiles. Esta capa es supremamente importante porque es la que protege generalmente al hueso de que haya una fractura, digámoslo así, de una u otra forma muy grave, pues, y que permita que haya derrame de médula ósea amarilla, pues cuando es en caso de adultos, y médula ósea roja, cuando es en caso de niños y personas enfermas. Entonces esta es la capa protectora del hueso, nuevamente. Como que todo lo que hemos visto hasta el momento, siempre hay una capa que protege a lo uno del otro. Y no sé si han notado eso. Entonces, en ese hueso compacto, lo que nos vamos a encontrar es que constantemente van a estar los osteoblastos y los osteoclastos trabajando para mantener ese control y ese rejuvenecimiento en conjunto con los osteogenocitos, osteogenecitos, en conjunto con los osteogenecitos. Porque recuerden, muchachos, que estos osteogenecitos, llamémoslos así, son los que están encargados de la homeostasis de los minerales, que en este caso los fundamentales son calcio y fósforo, muchachos. Entonces, esas tres son fundamentales para esta capa. Yo diría que más que todo, los osteogenocitos, porque sobre todo cuando están muy pequeños, se tiende mucho a tener la posibilidad de tener un hueso muy débil debido a que como está en constante crecimiento y el cuerpo se encuentra de una u otra forma en un constante esfuerzo para intentar mantenerse en balance, sobre todo cuando se habla de estructuras óseas. Eso es fundamental en el crecimiento, muchachos, porque puede generar diferentes patologías que requieran un consumo de calcio y de fósforo externo al que ya se aplica en el cuerpo. Ya yendo un poco más hacia adentro, muchachos, nos vamos a encontrar con un hueso esponjoso, que esta particularidad del hueso esponjoso es que es la capa intermedia entre que está en la mitad de la médula amarillo, la médula roja, y al ladito tiene el hueso compacto, muchachos. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque generalmente es la última barrera que se debe pasar para llegar a la médula amarilla o roja. Este está básicamente hecho de lo mismo, de una matriz de fibras proteínicas con base principalmente al colágeno, al calcio. En esta más que todo pues se incluye el colágeno porque, como les digo, no es la más fuerte y tiene otras funciones. Colágeno
recuerden, colágeno, calcio y fósforo. Eh, si les preguntan de eh, minerales fundamentales para el desarrollo de las estructuras óseas, siempre van a ser las fundamentales, calcio y fósforo, nada más, y siempre van a estar trabajando esas dos, siempre, siempre muchachos. Entonces, es la misma estructura con colágeno, la misma estructura que el hueso compacto, pero es más débil porque se le agrega el colágeno para que se pueda hacer, digamos, de una u otra forma, los desechos, entre comillas, a la capa más externa, que es la más fuerte. Y ya más adentro encontramos la cavidad medular, que es la capa interior en donde encontramos la médula ósea amarilla o roja y donde generalmente cuando se está pequeño todavía, pues todavía, porque de una u otra forma cumple esa función de regular, es donde se produce la hematopoiesis, muchachos, que es donde se desarrollan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los trombocitos, que son las plaquetas, lo que conocemos como plaquetas. Por eso es tan fundamental el hueso, porque pues esas funciones son, o sea, que falte una, ya para mí hay un desbalance, yo dentro de mi ignorancia, porque si uno no tiene plaquetas, no tiene cómo resistir un ataque de un agente externo, pero si uno tampoco puede caminar, pues se deprime y entre otras enfermedades que puedan conllevar a eso. ¿Qué es lo que pasa? Esta hematopoiesis solamente se produce cuando hay médula roja dentro del hueso, que es, como les dije anteriormente, solamente cuando hay un desbalance de glóbulos y de trombocitos, que el hueso activa otra vez la médula roja, o cuando se está en proceso de crecimiento, muchachos. O sea, la hematopoiesis solamente se produce en médula roja, solamente en médula roja, porque recuerden que la médula amarilla es principalmente tejido adiposo, o sea, grasa, básicamente, que se guarda ahí para tener un suministro de energía por si algo, ¿sí me entienden? Yo creo que es de los últimos que se agotan. Por eso es que la gente dice, ay, me comí un huesito de una gallina y le salió sustancia. La sustancia, pues muchachos, saben que ya es la médula amarilla, que es básicamente grasa. Por eso, por ejemplo, muchos animales carroñeros y pues de este tipo comen huesos porque generalmente tienen, pues uno no lo imaginaría, pero tienen energía y como es pura grasa, pues es pura energía, muchachos. Entonces, digamos que en cuanto a alimentos, pues no el humano, obviamente, solo el animal, hueso animal, es, un, es una buena fuente de energía para tanto los animales dentro de su ciclo, pues dentro de su ciclo natural y tanto de los humanos como que queramos comerlos. ¿Sí me entienden, muchachos? Entonces, por eso generalmente ya saben que su abuelita le dice, ay, mi hijo, es que no le salió nada de sustancia. Pues eso fue que el pollo estaba pero llevado porque se tuvo que consumir todo el tejido adiposo, muchachos. Hasta aquí preguntas, muchachos. Cuéntenme. Nada.
Ay, muchachos, no se escuchó nada de los tipos de huesos. Nada, en serio. No me vine a fijar. Nada, absolutamente nada. Ni de... Jesús. Espérenme pues. Bueno, entonces, como les conté, pues le conté ahorita, hay 5 tipos de hueso. Están los largos, que son los de las extremidades, brazos y piernas. Los planos, que en este caso pues es el más conocido y el que más sale, que es el esternón, que es el que cubre el corazón digamos que en el lugar donde se encuentra el corazón y cubre también el mediastino, parte pues, del corazón, vena cava superior y arteria. Y también nos encontramos con los huesos cortos, que son los carpo y tarso, que son los huesos pequeños que permiten que tengamos articulación en las manos. Además, les quedo debiendo los del oído porque hay unos huesos diminutos, cortos en el oído. Y ya nos encontramos con los circulares, que es la columna vertebral, porque como saben ustedes muchachos, la columna tiene como unos ganchitos, porque no es como un yenga pues que uno lo va poniendo y ay, la columna, no, sino que ella tiene un soporte. Y los sesamoides, que los sesamoides tienen una particularidad, que son aquellos que están agarrados a un tendón, que son los que encontramos en las manos y en los pies, que serían estos. Mira. En el caso de los pies. No sé si tengan dudas, es muy corto esto. Si me escucharon esta vez, todavía está. Muchachos, dudas, alguna cosa, nada. Nada de nada. Listo, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Ya la próxima clase pues seguiríamos con crecimiento óseo y remodelación desde un punto de vista más específico, los huesos del cráneo, y vamos a intentar a ver si vemos un poco de caja torácica, si nos alcanza, y de columna vertebral. Más o menos por el grupo en media horita, 40 minutos, les mando el formulario, pues como el quiz de esta clase y de la clase pasada, para que sepan. Listo. Entonces ya eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien, muchachos.